Muy buenos días a todos los presentes. La hemorragia obstétrica es un problema de salud pública en nuestro país. Sabemos que es la primera causa de mortalidad materna y es por eso que es un tema de exposición, de discusión y de capacitación permanente entre los profesionales de salud, quienes deberíamos estar todos informados, capacitados, como para hacer un adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico ante un caso de una paciente con hemorragia. La futura madre debe saber que una situación de sangrado vaginal durante su embarazo puede indicar que se encuentra ante una delicada coyuntura que podría representar un riesgo tanto para su vida como para la de su bebé. Eh, Hemos dividido en dos, digamos, secciones lo que es la hemorragia obstétrica, teniendo en cuenta que en la primera mitad del embarazo las causas más frecuentes son las que se detallan, lo que es el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica del embarazo. Y luego ya en la siguiente ponencia tendremos las hemorragias de la segunda mitad, en las que se involucran lo que es placenta previa, desprendimiento prematuro, hemorragia intraparto, hemorragia posparto, atonía uterina, etc. Bien, entonces tenemos que se define el aborto como la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de amenorrea con un peso del producto de la gestación inferior a medio kilo. Lo que vamos a describir a continuación es básicamente lo que significa los detalles del aborto espontáneo. El aborto provocado es un tema de repente ya de otra área muy amplio también como para, digamos, discutir desde sus distintos enfoques y vamos a describir, como les repito a continuación, todo lo que significa los factores de riesgo y factores etiológicos para lo que es el aborto espontáneo. Hay diversas situaciones que pueden predisponer o que son causa de aborto. En primer lugar, tenemos la mayoría, el 60% de los problemas de aborto se deben a defectos genéticos, especialmente alteraciones al través de los cromosomas, en los cuales no hay forma esto de poder identificar precozmente, ni mucho menos de prevenirlo. Se habla de una ley del todo o nada, en un periodo crítico del primer trimestre en el cual el embrión va a poder sobrevivir si es que es normal, pero si es que hay alguna falla intrínseca a nivel cromosómico, simplemente el organismo lo va a rechazar como una selección natural. Pueden haber también defectos placentarios por insuficiencia hormonal, defectos de la implantación, enfermedades o tumores de la placenta. Problemas locales a nivel ya específicamente uterinos, cuando hay trastornos congénitos como una hipoplasia del útero arcuato, presencia de miomas o leiomiomas, ¿no? Si tenemos un mioma submucoso de un área, un volumen importante que se ubica en la zona donde el blastocisto no va a poder implantarse, entonces también va a ser causa frecuente de aborto. Las sinequias intrauterinas o el síndrome de Asherman en pacientes que han tenido el antecedente de uno o más legrados uterinos o que también hay el antecedente epidemiológico de infecciones crónicas como la tuberculosis, que es un problema, digamos, muy prevalente en nuestro país. Se han visto mayor predisposición a la formación de adherencias o sinequias intrauterinas, las cuales le van a quitar la propiedad de un terreno fértil como para sembrar el embarazo, como para una adecuada implantación, ¿no? Y también lo que se viene a denominar la incompetencia ísmico-cervical, en la cual el cuello del útero tiene una, podría decirse, insuficiencia, una debilidad tal que no le permite mantenerse cerrado en el transcurso de los meses previos a lo que debería ser el parto, y de pronto, a medida de que el feto crece y también va aumentando en peso, simplemente vence la resistencia del cuello y este cuello incompetente termina pues
siendo la causa de lo que es la pérdida del embarazo, el aborto. Generalmente estos son abortos tardíos debido a una incompetencia cervical. Y en general, con menos frecuencia debido a, de repente, traumatismos, a una fiebre, digamos, de origen desconocido, de manera sostenida, o a trastornos que tienen que ver con desnutrición severa. Factores endocrinos en los cuales puede haber insuficiencia del cuerpo lúteo, y es por eso que se recomienda a pacientes con amenaza de aborto dar suplemento con progestágenos. Problemas de insuficiencia suprarrenal o trastornos, que esto es mucho más frecuente, de diabetes. La diabetes no solamente es factor predisponente para aborto, sino también para malformaciones congénitas. O trastornos infecciosos agudos o crónicos, en los cuales infecciones bacterianas o infecciones virales pudieran también ser un factor predisponente de aborto. Alteraciones anatómicas, como las malformaciones congénitas uterinas, miomas, pólipos, ya anteriormente descritos, ¿no? Insuficiencia del orificio interno, ¿no? Y, bueno, circunstancias en especiales en las cuales pueden haber traumatismos, ¿no? Físicos o psicológicos. En los factores paternos tienen que ver con una alteración en su forma cromosómica, ¿no? Existen genes letales. Se ha asociado una mayor incidencia con la edad materna también, o sea, a mayor edad materna, mayor riesgo de aborto. Y con la edad paterna también, pero en un porcentaje mucho menor. Cuando hablamos de amenaza de aborto, es un síndrome que tiene que ver básicamente con una hemorragia del primer trimestre en la cual hay feto viable. Eso es en lo que se resume una amenaza de aborto. A veces hay un comentario muy frecuente, tanto de las pacientes como del personal de salud, y debido a que una paciente del primer trimestre tiene dolor pélvico o un dolor en hipogastrio, dicen, no, tienes una amenaza de aborto. Sin embargo, no deberíamos catalogar como tal a una paciente que no ha sangrado. Eso es simplemente un dolor pélvico. Cuando hablamos de amenaza de aborto es porque hay una hemorragia antes de las 20 semanas, con o sin contracciones uterinas, sin dilatación cervical, sin expulsión de productos de la concepción. O sea, una paciente con amenaza de aborto, básicamente hay signos de vida. Si es en el primer trimestre, solamente lo vamos a poder identificar por el examen ecográfico. Si tenemos que hay un embrión o un feto con signos de vida que tiene latido, que el cuello uterino está cerrado y que, bueno, hay el dato de un sangrado, digamos, genital, entonces eso es una amenaza de aborto. Si la paciente viene con dolor, hacemos la eco y vemos que hay latido fetal, cardíaco fetal, entonces eso es un dolor pélvico. Entonces eso hay que tener bien en cuenta en términos de una adecuada definición del síndrome cuando hablamos de un problema de dolor o de dolor y sangrado para una paciente del primer trimestre. Evidentemente que la amenaza pone en riesgo el embarazo, pero la gestación continúa. Generalmente, ante una amenaza de aborto, la mayoría de las gestaciones van bien luego del tratamiento, que básicamente consiste en lo que es reposo para la paciente. El embarazo continúa, el embarazo avanza. Obviamente que tenemos que el pronóstico es mejor cuanto menor es la cuantía del sangrado. Es distinto a que tengamos una paciente con dolor y un sangrado en manchas, a que tengamos una paciente con dolor y con sangrado, coágulos de sangre, ¿no? Si de pronto el volumen de sangrado es, digamos, cuantioso, aunque tengamos latido cardíaco fetal visto por ecografía, estamos ante una mayor posibilidad de pérdida en las horas posteriores. Si tenemos que el sangrado es escaso, entonces el pronóstico es mejor, sin duda. ¿Sí? Sí, sí.
A ver, si tenemos una paciente con cambios cervicales en los cuales hay dilatación, y como vamos a ver en las definiciones posteriores, generalmente esto se correlaciona con ausencia de latido cardíaco fetal. Hay casos muy, digamos, escasos en los cuales tenemos un volumen de sangrado incrementado, tenemos cambios cervicales en los cuales muy fácil ingresa un pulpejo de dedo, pero ecográficamente vemos que hay latido cardíaco fetal, estamos ante lo que podría catalogarse como un aborto casi inevitable, ¿no? O sea, el pronóstico en estos casos no es bueno. Incluso cuando se habla, a veces hemos tenido pacientes, lamentablemente en nuestro medio, bueno, y en muchas partes de Latinoamérica, es frecuente lo que es el aborto provocado. Las pacientes hoy en día utilizan tabletas de misoprostol, se automedican y comienzan a sangrar y llegan a los hospitales, tanto del MINSA como de salud, para ser atendidas en el sentido de que reciban ya tratamiento de culminación. Ellas llaman, bien, vengo para que me hagan mi limpieza, dicen porque me he caído. Es frecuente. Más de una vez hemos tenido pacientes que han llegado con un sangrado voluminoso, cambios en el cuello, eh, latido cardíaco fetal o embrionario presente, y le hemos dicho a la paciente que en todo caso necesita pasar a observación, que tenemos que administrar medicamentos para de pronto detener las contracciones, administrar progesterona, y las pacientes dicen, no puedo quedarme, lo siento, no, ¿qué? ¿Mi bebé está bien? Allá, se van y regresan al siguiente día o regresan después de unas cuantas horas, ya habiendo terminado lo que ellas de manera, digamos, eh, voluntaria quisieron hacer. Entonces, ante la pregunta que nos hace el colega, en definitiva, si tenemos cambios cervicales y tenemos latido cardíaco fetal, estamos ante un cuadro en el cual debemos observar a la paciente, estabilizar, reposo, tratar de detener las contracciones y esperar. Que hay casos en los cuales el embarazo podría seguir adelante, pero en la mayoría de los casos, si hay sangrado voluminoso y hay cambios cervicales en los cuales ya la dilatación es evidente, entonces el pronóstico es de poco éxito, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Sí. Bien. Tenemos entonces que estas pacientes generalmente tienen un retraso menstrual. La hemorragia puede ser de magnitud variable, como ya les he comentado, puede ser un sangrado en manchas muy pequeño o también puede ser un sangrado voluminoso, y eso tiene que ver con el pronóstico. Dolor tipo cólico en hipogastrio de magnitud variable. Evidentemente que el dolor tiene que ver con las contracciones uterinas, por eso es que se localiza en la parte media del hemiabdomen inferior. Volumen uterino acorde con la menorrea, o sea, el tamaño del útero más o menos se va a corresponder con el número de semanas de ausencia de menstruación. No hay cambios cervicales. En estos casos, en la amenaza de aborto, el cuello uterino se encuentra cerrado, ¿no? La prueba inmunológica de embarazo va a ser positiva, y presencia de vitalidad fetal por ultrasonido o por Doppler. Cuando hablamos de aborto inevitable, es cuando tenemos una hemorragia antes de las 20 semanas, ya con dilatación del cuello uterino, pero todavía sin expulsión de productos de la concepción. La evacuación momentánea de parte o del todo el producto es probable, ¿no? Y se encuentran dos o más de estos datos, en el cual el cuello se encuentra notoriamente acortado, ¿no? Puede haber ya una dilatación cervical muy evidente, en la cual ya casi ingresan dos pulpejos de dedo, rotura de membranas. Las distintas fuentes bibliográficas catalogan a veces cuando ya hay, digamos, pérdida de líquido, cuando hay rotura de membranas, entonces algunos lo catalogan como un aborto inminente. En fin, a fin de cuentas el manejo es el mismo porque es un embarazo que tiene muy pocas probabilidades de éxito. Hemorragia por más de 7 días, persistencia de dolor a pesar de los medicamentos administrados, ¿no? Y de repente ausencia de latido, ¿no? Cuando hablamos de aborto incompleto, entonces es porque simplemente quedan restos dentro de la cavidad uterina.
hay expulsión solo de una parte de los productos de la concepción, ¿no? Retraso menstrual, expulsión parcial, ¿no? Hemorragia de carácter diverso, ¿no? Pueden ser pacientes las cuales vienen con un sangrado muy escaso, como de pronto pacientes las cuales podrían venir en el otro extremo ya pacientes con alteraciones hemodinámicas, dolor tipo cólico de magnitud variable, dilatación cervical. Si tenemos un aborto incompleto reciente, es lo más frecuente que nosotros encontremos un cuello abierto en el cual fácilmente ingresa un pulpejo de dedo, ¿no? Volumen uterino menor a la amenorrea. Es importante hacer énfasis en algunos casos que son los menos frecuentes, en los cuales de pronto hay pacientes que han tenido un aborto incompleto hace, por decir, 3 semanas, un mes, pero han quedado restos. Pensaron ellas que no necesitaban tal vez tratamiento médico con evacuación uterina. De pronto pasaron 3 o 4 semanas y los restos que quedaron con el transcurrir del tiempo quieren de pronto ser expulsados, comienzan a tener nuevamente dolor, sangrado, pero estas pacientes, por el tiempo que ha transcurrido, como que el orificio cervical un poquito que ya se ha ido cerrando, y en esos casos, en esas excepciones vamos a encontrar un cuello cerrado, pero son los menos frecuentes. Generalmente las pacientes, la mayoría de las pacientes que acuden por un aborto incompleto a los servicios de salud es por un trastorno agudo reciente en el cual hay dilatación cervical. El aborto completo es aquel en el que prácticamente todo el tejido ovular, ¿no? el tejido fetal, las membranas y el tejido placentario ha sido expulsado y solamente puede quedar escasa decidua intraútero y que no requiera ya ningún tratamiento de evacuación, ni legrado, ni aspiración manual endouterina. Se corrobora clínicamente con la expulsión total del huevo y no requiere evacuación complementaria, ¿no? Hay el dato de retraso menstrual, evidencia clínica de la expulsión completa del producto, disminución de la hemorragia y del dolor luego de haber expulsado el tejido. Se favorece el cierre del orificio cervical en estos casos. El volumen uterino es menor a la amenorrea. Es muy difícil y es poco prudente que nosotros cataloguemos a un aborto completo sin el examen ecográfico, sin duda. En estos casos, lo que nos lleva a catalogar como un aborto completo es que luego de la evidencia de la expulsión del tejido, ¿no? Luego de la evidencia de que esta paciente anteriormente ha estado embarazada, nosotros encontremos un endometrio con un grosor de 10 o menos milímetros de diámetro. Entonces, en ese caso ya no tiene ningún sentido hacer un ameo o un legrado, porque lo que vamos a recuperar, lo que vamos a limpiar va a ser un tejido muy escaso, prácticamente insignificante. Entre 10 y 15 milímetros se dice de que puede haber de repente, dependiendo si es que la paciente cursa con anemia, algún grado de alteración hemodinámica, porque si es que la paciente no tiene anemia, no hay digamos, un sangrado profuso, puede dársele tratamiento médico, pero por encima de 15 milímetros, sin duda, este útero debe ser, digamos, evacuado, entre comillas, limpiado, ¿no? Con un legrado o con un ameo. Cuando tenemos lo que se llama un aborto retenido o aborto diferido, ¿no? Huevo vacío, huevo güero, como digamos comúnmente a veces se le ha catalogado, se representa cuando ha ocurrido la muerte del producto de la concepción, ¿no? Y no se expulsa en forma espontánea. O sea, de pronto puede haber un sangrado inexistente, puede haber un sangrado muy escaso, o la paciente simplemente no sangra nada y simplemente el embrión ha perdido vitalidad. El embrión ha fallecido y está muerto dentro de la cavidad uterina. Antiguamente se aplicaba este concepto cuando se decía que se retienen por 8 o más semanas, pero este es un dato registrado en la bibliografía clásica cuando no se tenía disponibilidad fácil del ultrasonido o de la ecografía, la cual hoy en día ya es, digamos, un ecógrafo se tiene prácticamente en todos los niveles de atención 2 para arriba y en muchos niveles 1, de modo que
es fácil diagnosticar un aborto retenido sin que tengamos que esperar 8 o más semanas. Se decía antiguamente que había que esperar 8 o más semanas porque luego de este tiempo es evidente que vamos a encontrar un útero con un tamaño mucho menor de lo que corresponde al tiempo de amenorrea. Sin embargo, la ecografía puede detectar ya un aborto retenido, o sea, un embrión sin latido, ahí nomás el mismo día que ha ocurrido la muerte o la desestabilización del embrión. Desaparecen los síntomas del embarazo. Evidentemente que si el embarazo se interrumpe, entonces ya no va a haber los síntomas de náuseas, dolor de cabeza o alteraciones del tracto gastrointestinal que generalmente hay durante el primer trimestre. A veces es frecuente que pueda haber también una secreción vaginal escasa, manchas de color marrón. Si una paciente viene con retraso menstrual y manchitas de color marrón, uno automáticamente lo primero que piensa es que puede haber un aborto retenido. En estos casos, bueno, sabemos que hay un retraso menstrual, no se acompaña necesariamente de hemorragia o dolor, como les dije, la paciente, estos casos, por ser aborto retenido, evidentemente que un aborto retenido no va a tener el curso de un sangrado moderado ni voluminoso. Generalmente un aborto retenido, el sangrado es muy escaso o inexistente. El volumen uterino menor que la amenorrea para, digamos, de repente la historia, porque hoy en día ya con las evaluaciones frecuentes que se hace una gestante, no vamos a esperar o es difícil que un aborto retenido sea diagnosticado 2 meses después que ha ocurrido la desestabilización del embrión. No hay modificaciones cervicales, el cuello está cerrado, ¿no? Y por ecografía vamos a ver un embrión con silueta cardíaca inerte, o sea, ausencia de latido cardíaco. El aborto séptico es cualquiera de las variedades anteriores, refiriéndose sobre todo a abortos incompletos o a abortos retenidos, a la que se agrega infección intrauterina o pélvica. Por historia, una vez solamente yo he tenido la oportunidad de ver muerte materna por aborto séptico. De repente, hace 3 décadas en nuestro país, la mortalidad materna dentro de sus causas iba encabezada por el aborto séptico. Sabemos por historia que los abortos provocados en los cuales había manipulación intrauterina por mucha gente empírica, mucha gente que ni siquiera tenía nociones de lo que es de asepsia, de prevención de contaminación y objetos impensables dentro de los cuales de repente utilizaban tal vez cualquier objeto de metal no esterilizado, alambres o lo que fuera, insertaban dentro de la cavidad uterina con tal de simplemente manipular y con eso ya de algún modo hacer que el embarazo se interrumpa. Ya se imaginan el foco infeccioso que nacía en el útero y que de ahí provocaba una pelviperitonitis, una sepsis, un shock séptico y muerte fetal, muerte materna muy frecuente como la primera causa de mortalidad materna en el Perú. A nivel mundial, bueno, en Latinoamérica, en la década de los 80, en Brasil fue que por primera vez se comenzó a utilizar de manera empírica el misoprostol para provocar el aborto por la gente. Y de pronto se vio que, y con esto no estoy justificando ni queriendo decir que eso estuvo bien, solo que las cifras epidemiológicas cambiaron de manera dramática. La tasa de mortalidad materna por infección se vino abajo y más bien la anemia materna y el riesgo de muerte y la primera causa de mortalidad materna se elevó a lo que son las hemorragias, ¿no? ¿Por qué? Porque las pacientes comenzaron a, digamos, provocarse con los medicamentos y ya no había ningún tipo de inserción de un elemento extraño intraútero. El hecho es que vemos
Abortos sépticos muy raramente, en realidad, dentro de lo que es la práctica clínica en el Hospital Azarte, recién hace poco más de 3 meses hemos tenido una muerte materna por aborto séptico de una paciente que llegó a la emergencia con alteración de signos vitales, llegó taquicardia, llegó hipotérmica, con mal estado general. La paciente decía que no sabía por qué, de pronto tenía dolor, tenía un poco de sangrado. Le preguntamos si la paciente de pronto había estado embarazada, la paciente negaba, había llegado con su madre a la emergencia y ella negaba haber estado gestando. Parece que de repente semanas o meses previos, porque una mujer evidentemente con el tamaño del útero que le encontramos y ecográficamente vimos que había un feto muerto con una biometría de 15 semanas, es muy probable que ella sí supo en un determinado momento que estaba gestando, tal vez intentó de manera empírica por su cuenta eh, interrumpir su embarazo, provocar el aborto, sangró algo y pensó tal vez que lo había expulsado, el hecho de que el embarazo continuó, pero de algún modo la paciente llegó con signos vitales alterados. Cuando la paciente se cambió dentro del tópico y fuimos a hacer el examen ecográfico, todo el ambiente se llenó de un mal olor putrefacto, lo cual era pues, el diagnóstico estaba cantado, era un aborto séptico. En estos casos, en coordinación con los médicos de unidad de cuidados intensivos, se le trató de estabilizar hemodinámicamente para dentro de las 6 horas entrar a hacer una evacuación uterina, pero que resulta que para el siguiente día la paciente ya había muerto. O sea, la paciente ya había llegado ya con un cuadro de shock séptico y ha sido la única muerte materna que hemos visto en de repente más de una década en nuestro hospital, porque no es ahora una causa frecuente. Primero están las hemorragias, luego viene la enfermedad hipertensiva del embarazo y luego las infecciones, ¿no? En estos casos hay una secreción intrauterina fétida y en ocasiones hematopurulenta. Puede haber hipotermia o hipertermia, ¿no? Sin otro sitio clínico de infección, ¿no? Pulso mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, dolor al momento de palpar en el hipogastrio y también al movilizar el cuello del útero, ¿no? Y por supuesto mal estado general. El manejo, entonces, de cada uno de estos síndromes en cuanto a lo que se refiere por lo que es la amenaza de aborto, reposo. Si son pacientes que trabajan, se le tiene que indicar reposo físico, tiene que dársele, digamos, el certificado de licencia, hay que recomendarles que no deben ir a laborar. Exploración cérvico-vaginal con espéculo. Si una paciente del primer trimestre viene sangrando, por escaso que sea el sangrado, nunca debemos de hacer el examen físico completo como corresponde a una verdadera historia clínica. Comenzamos por la anamnesis y seguimos por el examen físico. Muchas veces de residentes o de internos, cuando hay una práctica continua y mucha paciente, le toman los datos, ¿no? Y de frente van al ambiente del ecógrafo. Si es que hay un sangrado genital, es importantísimo colocar el espéculo porque el sangrado no pudiera muchas veces venir del útero. Puede haber una lesión en el cuello, puede haber una lesión en la vagina, un desgarro vaginal, poscoital, puede haber un pólipo endocervical o un pólipo vaginal o una úlcera en el cuello que origina el sangrado y de pronto esto solamente se va a identificar con el espéculo. No lo vamos a poder ver esto con el ecógrafo, porque ecográficamente solo vamos a visualizar el útero y los anexos, o sea, la cavidad pélvica. Entonces, esto es importantísimo y es muy elemental. Para esto no se necesita mayor tecnología, solamente tener en cuenta los pasos que de manera rutinaria debiéramos seguir al atender a una paciente. Sí.
Correcto, el comentario es muy pertinente para, digamos, hacer énfasis en lo siguiente. Cuando nosotros entrevistamos a una paciente, es evidente que debemos tener dentro de nuestro esquema la rutina de anamnesis, examen físico y luego cualquier examen auxiliar. Cuando conversamos con la paciente y la paciente nos da los datos de la anamnesis, le tenemos que explicar a la paciente que hay que examinar, que tenemos que ver cómo está el cuello, la vagina, que es un examen de rutina. Muchas veces las pacientes preguntan, pero estoy sangrando, de repente esto no empeorará, me hará daño, y para lo primero que está el médico es para explicar. O sea, lo que no debiera haber es de pronto una rutina en la cual fecha última regla, dolor, ¿qué otra cosa? Sangrado, ya pase, cámbiese. Entonces hay una frialdad tal que la paciente se siente insegura, naturalmente no hay confianza, no toma mucho tiempo y es cuestión simplemente de que la paciente sepa que lo que se está haciendo es algo que naturalmente no va a ir en desmedro ni en daño de su embarazo. Es común, esa es una pregunta muy frecuente de las pacientes y con esa misma frecuencia nosotros le explicamos y todas las pacientes lo entienden. Así que no hemos tenido mayor problema por eso. No debiéramos nosotros prejuzgar y pensar que por el que la paciente de repente va a pensar mal, mejor no le pongo el espéculo. Entonces, eso sí es un error por omisión por parte del médico. Bueno, la recomendación para una paciente con amenaza de aborto es que no tenga relaciones sexuales, ¿no? El examen ecográfico es indispensable para confirmar la viabilidad fetal, la progesterona, solo en el primer trimestre, porque aunque no vamos a poder identificar la causa, si es que realmente se debe esta amenaza de aborto o insuficiencia del cuerpo lúteo, como un porcentaje importante de las causas de amenaza de aborto sucede cuando hay insuficiencia de progesterona y como darle progesterona no va a originar ningún daño, entonces sí es de mucha utilidad darle progesterona micronizada 400 microgramos diarios, que puede dársele en dosis de una tableta de 400 miligramos al día o 200 miligramos cada 12 horas. La mayoría de estas pacientes en realidad no requieren hospitalizar, ¿no? El reposo es en casa. Cuando hablamos ya de un aborto inevitable o en evolución o incompleto, a veces nosotros hablamos, por ejemplo, de un aborto en curso, que no lo hemos ahí detallado en las diapositivas, pero aborto en curso es cuando tenemos un aborto en el que el cuello uterino está abierto y a través del cuello está protruyendo partes fetales, membranas del producto, ¿no? Eso se llama un aborto en curso. En general, el manejo es el mismo. Esta paciente sí debe ser hospitalizada, debe retirarse el tejido retenido para que la hemorragia ceda, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a indicar o un legrado uterino o un AMEU, pero si hay un sangrado, una hemorragia, digamos, persistente, lo primero que tenemos que hacer en el tópico es, de algún modo, con una pinza de anillo o pinza Fester, retirar groseramente los coágulos o el tejido que fácilmente se puede en ese momento, digamos, hacer con el espéculo, ya que eso disminuye y detiene el sangrado en la mayoría de los casos. Y por supuesto previene la anemia. Vía endovenosa permeable, solución glucosada al 5% con altas dosis de oxitocina, ¿no? Que esto puede ir entre 20 a 40 unidades de oxitocina en el frasco, ¿no? Y el legrado terminal o el AMEU terminal, ¿no? Ya con el procedimiento, el LU o el AMEU, ¿no? Es importante evitar lo que es un legrado de repente muy fuerte, muy enérgico, a fin de disminuir el riesgo de sinequias intrauterinas con posteriores complicaciones de una infertilidad futura por factores uterinos. Cuando tenemos un aborto completo, ¿no?, en el cual no hay anemia, hemodinámicamente está estable, ¿no?, el dolor es mínimo,
y tenemos un examen ecográfico en el cual el grosor endometrial estaba por debajo de 10 milímetros, tranquilamente a la paciente se le puede observar y dar de alta, ¿no? ¿No? Y naturalmente abstener el coito por 3 semanas. En relación al aborto retenido, bueno, hay que tener mucho cuidado con aquellos abortos del segundo trimestre, porque en ellos, luego, si es que han, digamos, permanecido intraútero sin vida por 28 días mínimo, podría ya haber alteraciones del fibrinógeno. Pero en el primer trimestre, si es que tenemos un cuello cerrado y un feto sin vida intraútero, lo más recomendable, lo más cauteloso es colocar derivados de la prostaglandina E1, como es el misoprostol, que es lo que tenemos disponibilidad en nuestro medio, para así ablandar el cuello, lograr una cierto grado de dilatación, de modo que la evacuación debiera ser, digamos, menos traumática. Si tenemos un aborto retenido del primer trimestre y no administramos ninguna premedicación, digamos, previa a la MEU o al legrado uterino, entonces vamos a tener un útero con un cuello cerrado, duro, que si se va a intentar dilatar, digamos, vamos a tener una dilatación mecánica un poco más difícil, con el riesgo de algún tipo de laceración o desgarro cervical, o si también este cuello no está blando, está duro, al momento de querer dilatar, se tiene el riesgo también de, si tenemos un cuello un poco duro, se tiene que hacer un poco de fuerza para dilatar, y el dilatador, si es que tenemos un útero doblado retroverso, hay el riesgo también de perforación uterina. Por eso, en todo aborto retenido, la premedicación con misoprostol es lo más cauteloso que se puede hacer. Evidentemente que en un aborto retenido del primer trimestre, solamente es necesario que el cuello dilate un poco, que el cuello borre. Naturalmente que va a haber sintomatología de dolor, de repente ya un poco de sangrado, el cuello se abre un poquito, o el cuello, digamos, se reblandece, y es más fácil, la dilatación, digamos, es mucho más sencilla, y la evacuación. Pero cuando tenemos un aborto retenido del segundo trimestre, por encima de las 13 semanas, lo más recomendable es que se induzca la expulsión, y que primero se produzca, digamos, la expulsión del producto, ¿no? Porque ya es un feto grandecito, ya hay estructuras óseas formadas, crecidas, de modo que primero se expulsa el producto muerto, o sea, porque es un aborto retenido, y luego ya uno va a un legrado uterino terminal. No se debiera hacer que de pronto, si tenemos un aborto retenido y el cuello solamente se reblandece y es un aborto retenido con un feto de 16 semanas, entonces quien va a querer intentar y lo va a querer sacar va a ser un desastre, eso, porque va a tener que sacar por pedazos. O sea, va a tener que fragmentar el útero, el feto. Eso es muy traumático y con mucho riesgo de perforación uterina. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, bueno, y en cuanto a lo que nosotros denominamos un aborto infectado o aborto séptico, definitivamente estas pacientes tienen que ser hospitalizadas. Si es que de pronto el personal de salud se encuentra en un lugar de periferia, un lugar lejano, tiene que referir a la paciente, pero lo adecuado es que coloque una vía, trate de administrar líquidos y refiera habiendo dado la primera dosis de antibiótico. Lo que más frecuentemente se usa en los hospitales de nuestro medio es una combinación de un antianaerobio con un aminoglucósido, como es la clindamicina más gentamicina, ¿no? O clindamicina más amicacina, o metronidazol más gentamicina, o metronidazol más amicacina. Sin embargo, si es que se encuentran en un lugar un poco alejado, en el cual no hay de pronto un antianaeróbico como la clindamicina o como el metronidazol por vía parenteral,
Lo que siempre va a haber hasta en los establecimientos más lejanos es penicilina G sódica y gentamicina. Esto lo hay en los programas de administración compartida de farmacia de los puestos de salud más alejados, y la penicilina cristalina se da en dosis de 3 a 4 millones cada 4 horas, ¿no? Gentamicina lo dan en dosis de 80 miligramos cada 8 horas endovenoso, ¿no? Si se trata de Clinda, son 900 miligramos cada 8 horas endovenoso, ¿no? La administración de líquidos y electrolitos, la vigilancia de los signos vitales, ¿no? Y del gasto urinario, el vaciamiento uterino con dilatación y curetaje tras la estabilización, ¿no? Y si es que hay necrosis uterina, perforaciones, shock séptico, no hay, digamos, respuesta al tratamiento, entonces la histerectomía, ¿no? Que, digamos, se ha visto históricamente, nuestros maestros nos refieren que se han visto casos muy penosos en los cuales adolescentes o mujeres que no tienen ningún hijo han tenido un aborto séptico, se les ha tenido que sacar el útero y no han podido luego ya gestar naturalmente, ¿no? Eso en cuanto a entonces lo que es aborto, ¿no? Vamos entonces con la segunda causa de hemorragia durante el primer trimestre, que viene a ser el embarazo ectópico. Es la anidación y desarrollo del huevo, del huevo fecundado fuera de la cavidad del útero, ¿no? Esta es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre, ¿no? Definitivamente el 96% se ubican en la trompa. Por eso muchas veces no decimos embarazo ectópico, sino embarazo tubárico, ¿no? En una oportunidad nos describieron el dato de un embarazo ectópico muy, digamos, que fue una anécdota importante para nosotros cuando hubo una campaña de vacunación antitetánica. Entonces el personal de salud salió a vacunar a los diferentes caseríos y habían dentro de ellos, naturalmente, a todas las mujeres en edad fértil, tenían que vacunar. De pronto una de las pacientes vacunadas fue una gestante. Bueno, entonces para la noche, esa vacunación fue antes del mediodía, para la noche los familiares fueron a buscar al personal de salud, a buscarlos a la posta porque la paciente se sentía muy mal. La paciente había tenido unos cólicos muy fuertes, según referían, muy fuertes, y de pronto, digamos, la paciente estaba postrada y ya no tenía resuello, decían, ¿no? En ese momento el personal de salud se trasladó con los familiares al caserío, naturalmente que habían casi aproximadamente 3/4 de hora caminando, y cuando llegaron a la casa de la paciente, vieron que la paciente estaba en su cama, estaba fría. Lo primero que hicieron fue evaluar signos vitales, pero que resulta que la paciente ya estaba muerta. Entonces, en ese momento entra una de las situaciones que, digamos, el personal de salud está expuesto y tiene a veces que vivir, digamos, en la práctica. Nuestra profesión está, digamos, expuesta en el sentido de que, evidentemente, ¿qué va a pensar la población en ese momento? Que el medicamento o la vacuna administrada por el personal de salud había sido lo que había causado daño y había matado a la paciente. Afortunadamente no les hicieron en ese momento carga montón, no hicieron problema. Nos contaban que mientras regresaban al puesto de salud parecía que ellos quisieran caminar y parecía interminable el camino porque tal vez detrás venía alguien para de pronto, en fin, secuestrarlos o tomar, digamos, represalias debido a lo ocurrido. El hecho es que, como era necesario y como era mandatorio, inmediatamente informaron digamos, al centro de salud donde se encontraba la base de la unidad geográfica, y inmediatamente se trasladó al siguiente día todo el equipo al lugar
del hecho, hicieron las investigaciones epidemiológicas, la paciente, incluso con personal de policía, fue trasladada al Ministerio Público, hicieron la autopsia y lo que encontraron evidentemente fue pues un embarazo ectópico roto con hemoperitoneo. Ya se imaginan que el grado de instrucción de los familiares y de la población circundante jamás se convenció, jamás creyó el cuento, supuestamente, ¿no? Como que se quería de repente tapar las cosas con ese pretexto. Y hubo mucho tiempo en el cual hubo digamos, un rechazo a ser vacunados, ¿no? Porque pensaban que de pronto eso les iba a causar la muerte. Son situaciones con las cuales nos encontramos como personal de salud ante, digamos, una diversidad muy grande de características de diversidad cultural en nuestro país y ante las cuales tenemos que enfrentarnos. Bien, retomando. La mayor cantidad de embarazos ectópicos en la trompa, ¿no? Entonces, si tenemos aquí y dentro de la trompa el 70%, ¿no? En la ampolla, acá, en la ampolla, ¿no? El embarazo tubario 95-96%, ¿no? El 70% en la ampolla. Esto es bueno, es pregunta de examen y hasta pregunta de banco en todos los exámenes, ¿no? Luego viene la ubicación como un embarazo ectópico que puede ser ísmico o también que puede haber en la fimbria, ¿no? Muchas veces entramos a operar y encontramos aquí en la fimbria un embarazo tubárico que ha ido gradualmente avanzando y como que se quiere abortar a través de la fimbria, ¿no? O si no, por aquí también hay bastante goteo de sangre. Hay otros casos en los cuales naturalmente crece acá y esto se rompe. Entonces, esto ya es lo que origina pues, el hemoperitoneo, ¿no? Menos frecuentemente vamos a encontrar el embarazo ectópico acá a nivel del cuerno, a nivel del ovario, a nivel del cuello uterino o a nivel del abdomen, ¿no? Esta es la imagen ecográfica de un embarazo ectópico cervical en la que esto es el fondo uterino y aquí tenemos el canal endocervical, aquí tenemos el cuello, ¿no? Que a veces podría representar un problema diagnóstico para el ginecobstetra en el sentido de que tendríamos que hacer nosotros el diagnóstico diferencial o si se trata de un aborto en curso porque de pronto lo esté expulsando o si se trata de un embarazo ectópico cervical. Entonces hay varios criterios para diferenciarlo. Es fácil saber que se trata de un embarazo ectópico cervical si estando en el cuello el embrión tiene latido. ¿Por qué? Porque si es un embarazo en curso, una vez que se ha desprendido, evidentemente que ya no va a haber latido. Pero si lo encontramos acá y hay latido, el diagnóstico de embarazo ectópico cervical está hecho. Pero de pronto pueden haber casos en los cuales tenemos acá el embrión sin latido y tendríamos que saber diferenciar. Entonces, para esos casos hay que identificar tejido trofoblástico, tejido placentario, para lo cual ya tendríamos que aplicar aquí el Doppler ecográfico. Bien, el embarazo ectópico puede cursar con dolor abdominal de intensidad variable, retraso menstrual, naturalmente, de hemorragia transvaginal leve, oscura, ¿no? ¿Por qué creen que si el embarazo lo tenemos fuera del útero, entonces la paciente sangra? Esto se debe generalmente a que hay, de todas maneras, una desidualización, una influencia hormonal a nivel del endometrio y crece decidua y eso se desprende. Y es por eso que puede haber la tríada clásica del embarazo ectópico cuando hablan de sangrado, retraso menstrual y dolor anexial, ¿no? Dolor a la movilización cervical y o anexial, datos de irritación peritoneal de intensidad variable, ¿no? Y en la mitad de las pacientes podría identificarse una tumoración pélvica, ¿no? Esto ya depende del tamaño del embarazo ectópico, que puede oscilar entre 1.5 y 4 centímetros y que en algunos casos es fácilmente palpable y en otros no.
El progreso natural es la expulsión por el extremo fimbriado, o sea, un aborto tubario, como les mostré en la gráfica anterior, ¿no? En muy pocos casos podría haber simplemente una involución del producto. Eh, hay dolor, retraso menstrual, sangrado vaginal, ¿no? En caso de que se rompa los datos de hemorragia y abdomen agudo, sin duda, ¿no? ¿No? Es más frecuente alrededor de la 8ª semana, ¿no? Puede haber rebote, aumento de tamaño uterino, hipersensibilidad al movimiento del cuello uterino y tumoración en anexo, ¿no? En estos casos, muchas veces el diagnóstico es sencillo, pero hay algunos casos en los cuales podría representar más bien un reto el diagnóstico preciso. Entonces debemos agenciarnos del dosaje de gonadotrofina coriónica humana subunidad beta. El tiempo de duplicación de la beta-HCG distingue el embarazo ectópico y el embarazo uterino, ¿no? En 66%, la mayoría de las pacientes con embarazos viables se duplican generalmente a las 48 horas, ¿no? Cuando hay dudas con el diagnóstico y cuando nosotros no sabemos si de repente o se trata de un embarazo ectópico o de repente de un embarazo normal en el cual ecográficamente todavía no aparece el embrión y la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, entonces podemos hacer determinaciones seriadas cada 48 horas de la beta-HCG. Si tenemos que aproximadamente se duplica a las 48 horas y luego también con otro control posterior 48 horas más, probablemente estemos ante un embarazo normal. Pero si vemos que hay una meseta o un incremento muy discreto, estamos ante mayor probabilidad de un cuadro clínico de un embarazo ectópico. El aborto manifiesta una concentración rápidamente decreciente, más bien, ¿no? Porque a veces puede haber una tumoración axial que no tenga nada que ver con el embarazo y pudiera tratarse de un aborto incompleto. En estos casos, naturalmente, la beta-HCG va en declive, ¿no? No se mantiene ni aumenta, ¿no? El ectópico, como les comenté, aumentará discretamente o hará una meseta en cuanto a las cifras de beta-HCG. En relación al tratamiento, bueno, si tenemos un embarazo en trompa con latido, de todas maneras ese embarazo va a tener que ser interrumpido, ya sea, puede ser desde el punto de vista médico o puede ser desde el punto de vista quirúrgico. Y si se lo hace desde el punto de vista de la administración de medicamentos, va a tener que hacerse con, digamos, alguna medicación que desestabilice o cause la muerte del blastocisto o del embrión. Cuando hablamos de resolución espontánea, y esto solamente es un dato teórico, porque si nosotros sabemos que el embarazo ectópico es la causa más frecuente de mortalidad materna dentro de las hemorragias del primer trimestre, no vamos a simplemente dejarla, digamos, en observación a una paciente con embarazo ectópico. Esto es un dato teórico que también es descrito. Algunos hablan de una resolución espontánea, algunos ectópicos se resuelven por reabsorción y aborto tubario, lo que elimina la necesidad de tratamiento médico o quirúrgico. Pero si hay una paciente que acude a los servicios de salud es porque seguramente hay un cuadro clínico evidente que necesita manejo, muy poco recomendable a mi parecer la simple observación. Si es que nosotros ya hacemos el diagnóstico definitivo de embarazo ectópico. Cuando hablamos de tratamiento médico, el metotrexate ha sido el medicamento más estudiado para el tratamiento médico del embarazo ectópico. También hay estudios con dactinomicina, sin embargo, el metotrexate es el que más se usa en la práctica clínica a nivel mundial. Este es un análogo del ácido fólico que inhibe la reductasa hidrofolato, por lo tanto, impide la síntesis de ADN. Se administra en dosis de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Van a encontrar ustedes fácilmente en internet distintas fórmulas para determinar la superficie corporal. No es, digamos, práctico memorizarlas.
Yo tengo una de las fórmulas, pero la tengo, por decir, en la agenda de mi celular, y ustedes también, no específicamente con esta fórmula, sino con otros datos clínicos de utilidad, lo pueden tener agendado. Es casi similar a lo que vendría a ser 1 miligramo por kilo de peso, aproximadamente. Las ampollas de metotrexate vienen en ampollas de 50 miligramos, de tal manera que a veces es necesario administrar una ampolla, o a veces una ampolla y una proporción adicional, una ampolla y media, una ampolla, 1/3, en fin. Si la concentración de beta-HCG disminuye en menos de 15%, se aplica otra dosis. O sea, 48 horas después de haber administrado la primera dosis de metotrexate, hacemos un dosaje de beta-HCG, y en la mayoría de los casos nosotros tenemos que el dato basal de beta-HCG disminuye generalmente en más de 15%. Y si es así, observamos y seguimos controlando. Pero si no disminuye mucho, que digamos, administramos otra dosis, ¿no? Si disminuye menos del 15%, ¿no? Si disminuye más del 15%, se vigila solamente, ¿no? Se vigila hasta que la beta-HCG se negativice. Según los distintos laboratorios, consideran una beta-HCG negativa, unos menos de 5, otros menos de 10, otros menos de 15. En realidad no hay mayor diferencia, 5, 10 o 15 igual es negativo. Debido a los efectos adversos que pudiera originar el metotrexate, siempre es importante hacer una evaluación previa a la paciente con embarazo ectópico, a la cual se le va a administrar este medicamento, a través de un hemograma completo y también de un perfil hepático. Porque si hay algún trastorno previo a la medicación, no lo vamos a de repente empeorar con la administración del medicamento. Y si hablamos ya de un tratamiento quirúrgico, entonces este puede ser a través de una cirugía abierta o de pronto a través de la laparoscopía. Esto depende ya de la infraestructura del establecimiento de salud, si es que hay de repente equipo de laparoscopio disponible, porque no todos los establecimientos lo tienen. Definitivamente la laparoscopía es un procedimiento menos invasivo, con menos estancia hospitalaria posoperatoria y con un mejor evolución clínica también posoperatoria. Sin embargo, debiera no solamente identificarse la disponibilidad de los recursos, sino también la disponibilidad de personal que esté entrenado para tal. Y cuando se opera, tenemos una técnica que puede ser conservadora, o de repente una técnica quirúrgica que podría ser más radical. Si hablamos de una técnica radical es porque la trompa se la va a extirpar. Pero si hablamos de una técnica conservadora, entonces es porque se le va a hacer una incisión a la trompa uterina, ¿no?, a fin de eliminar el tejido trofoblástico que está dentro e intentar, digamos, preservar la anatomía reproductiva. Esto ya va a depender de la situación y de las características de cada paciente, porque si de pronto tenemos un embarazo ectópico en una paciente que ya tiene 3 hijos, entonces mejor hacemos una salpingectomía. Es más rápida, ¿no?, y también con menos riesgo de lo que porque esto también tiene el riesgo de que, lo que pasa es que a veces, ¿cuál es el factor o la causa más frecuente de los embarazos ectópicos? Es el antecedente de enfermedades pélvicas inflamatorias. Una paciente tiene una alteración anatómica ya intraluminal que va a alterar la permeabilidad. De pronto se encuentran el óvulo con el espermatozoide, se forma el huevo cigoto, va creciendo a medida que se multiplican las células, pero si de pronto hay alguna alteración en el lumen, ahí va a quedar, se va a formar el embarazo ectópico. No hay otra explicación de la más frecuente, digamos, descrita, y esto no nos vamos a engañar. El antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria es la causa
digamos, que encabeza la predisposición a embarazo ectópico. O sea, una mujer con embarazo ectópico es porque ha tenido un daño ya previo en su anatomía tubárica. Por eso es importante, naturalmente, tratar de identificar, prever y tratar a fin de evitar lo que es el embarazo ectópico, y el dolor pélvico crónico por adherencia son las secuelas tardías de lo que viene a ser la enfermedad pélvica inflamatoria. En fin, si tenemos un embarazo ectópico en un lado de la trompa, entonces hay alta probabilidad que la otra trompa también pueda tener algún tipo de daño. ¿Qué resulta? Que si una paciente en algún momento tuvo un embarazo ectópico, de pronto roto, por decir, y fue intervenida y le hicieron una salpingectomía, esa paciente tiene un factor de riesgo incrementado para que más adelante en algún momento de pronto haga un embarazo ectópico de la otra trompa. Si nosotros entramos a operar y tenemos una paciente nulípara, por decir, o que tenga solamente un hijo y que solamente tiene el embarazo ectópico en la única trompa que le quedó, porque el antecedente de ella es que ya le extirparon la trompa, la trompa contralateral, entonces no nos queda otra que tratar de mantener la trompa haciendo una salpingostomía lineal, abrir la trompa y sacar el tejido. Pero ¿qué resulta? Que de todas maneras este procedimiento conservador implica un 10 a 15% de riesgo de recurrencia en esa misma trompa. Entonces, todo eso tenemos que valorar antes de proceder. Esto es lo que vendría a ser el embarazo ectópico. Este es un diagrama como para entenderlo fácil, ¿no? Se pinza y aquí se hace un corte en el eje longitudinal de la trompa para en este orificio ingresar acá a sacar el tejido, ¿no? Y esto vendría a ser lo que es la salpingectomía, en la cual ya, digamos, acá se llega a coagular y a cortar todo, ¿no? Sale todo este segmento de aquí para la derecha, sale, ¿no? Esto vendría a ser entonces una salpingectomía o extirpación de la trompa, y esto viene a ser una salpingostomía lineal, o sea, solamente hacer un corte, una cavidad, dejar esta trompa abierta, se saca y luego esto cierra de manera espontánea. Tratamiento, digamos, quirúrgico conservador, tratamiento quirúrgico radical. Y en lo que viene a ser pues ya la enfermedad trofoblástica del embarazo, que esto es menos frecuente, es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Puede haber una mola completa o una mola incompleta. La más frecuente es la que tenemos acá. Hay diferencias para esto, ¿no? Tenemos que entre 8 a 16 semanas da más para una mola completa, entre 10 a 22 semanas para una mola incompleta. El tamaño del útero, ¿no? Que generalmente tenemos un útero más grande en una mola completa, ¿no? Grande para la edad gestacional, es más grande acá, ¿no? Pequeño para la edad gestacional, es decir, lo inverso, o sea que esto es lo mismo que acá, ¿no? Tenemos un útero más grande cuando se trata de una mola completa, para no hacernos problemas, ¿no? El diagnóstico por ecografía, muy fácil y muy habitual en una mola completa. También tenemos que en estos casos hay presencia de quistes tecaluteínicos, ¿no? Y hay mayor incremento de beta-HCG en estos casos en los cuales la mola es completa, ¿no? O sea, todo es más frecuente aquí, ¿no? Potencial maligno también, ¿no? Enfermedad metastásica, también aquí con la mola completa. Y en cuanto a las anomalías cromosómicas, debería ser acá C en lugar de T, son diploides con un cariotipo 46XX, mientras la mola incompleta suele ser triploide, ¿no? En cuanto a las características histológicas, ausencia de tejido embrionario en la completa, y en la mola incompleta sí puede haber tejido fetal, ¿no? Hay entonces en estos casos retraso menstrual, ¿no?
o amenorrea, hemorragia en la primera mitad del embarazo, dolor en hipogastrio, un útero grande, ¿no? O sea, mucho mayor de lo que vendría a corresponder con el tiempo de embarazo, con la edad gestacional. Puede haber expulsión transvaginal de un tejido que parecen unas pequeñas vesículas, ¿no? Ausencia de latido cardíaco fetal o de partes fetales, aumento de los síntomas neurovegetativos. Son pacientes que pueden tener un incremento, o sea, hay un notorio, un nivel altísimo de gonadotrofinas, también van a tener más náuseas y vómitos estas pacientes, ¿no? Y pueden haber quistes ováricos bilaterales. Estas son las imágenes ecográficas que pueden haber en copo de nieve o tormenta de nieve, en la cual dentro de la cavidad uterina se van a observar lesiones en forma de vesículas múltiples, como si fueran racimos de uvas, pero en miniatura, ¿no? Muy pequeñitos, ¿no? Y con un útero generalmente aumentado de tamaño, ¿no? En estos casos puede hacerse una aspiración manual endouterina o un legrado uterino. Lo más recomendable para estos casos es la aspiración, porque de todas maneras es un útero agrandado y generalmente muy frágil, con mayor riesgo de perforación si es que hacemos un procedimiento instrumentado, digamos, muy enérgico, ¿no? Es importante que luego de haber iniciado el procedimiento de evacuación, se administre, se inicie la infusión de oxitocina y se mantenga horas después. Así disminuye tremendamente la incidencia, o sea, el incremento de sangrado, ¿no? Pero hay casos en los cuales, dependiendo del criterio médico, dependiendo del riesgo de la paciente, de la paridad, ¿no? Se opta por una histerectomía. En cuanto al seguimiento, se determinan las cifras de beta-HCG a las 48 horas del procedimiento, ¿no? Y luego determinaciones semanales, ¿no? Semanal, hasta conseguir 3 resultados normales consecutivos. Una vez que se tienen 3 resultados negativos espaciados por una semana, luego ya vamos a los 3 meses, ¿no? Y luego a los 6 meses, ¿no? 3 resultados negativos, luego mensual por 3 meses, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses, ¿no? Bien, entonces es dentro de lo que nosotros deberíamos considerar como prioridad, es la prevención, ¿no? Identificando factores de riesgo en nuestras pacientes que llegan a los servicios de maternidad, de obstetricia, de emergencia, ¿no? Hacer un diagnóstico temprano, un manejo oportuno, ¿no? Para así evitar complicaciones. No sé si es que hay alguna pregunta. Bueno, cuando hablamos de manejo posterior al embarazo ectópico, una vez que se hace, digamos, el tratamiento quirúrgico, posteriormente se le controla en consulta externa. Es una paciente a la cual se le da consejería y debería adoptar un método de planificación familiar por lo menos 6 meses. Se le tiene que también orientar en el sentido de que cualquier, digamos, sintomatología que pudiera relacionarse con una enfermedad pélvica inflamatoria debiera ser tratada, ¿no? Tener en cuenta que, y en cuanto a prevención de embarazo ectópico, si identificamos una paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria, dar un tratamiento adecuado. Y si ustedes revisan los protocolos, no solamente de los libros de ginecología, sino de las guías del MINSA, cuando damos tratamiento a una enfermedad pélvica inflamatoria, se da
doxiciclina o doxiciclina más metronidazol por 14 días. No se da por 5 días ni por 7 días, como con mucha frecuencia solemos ver en las recetas de algunos colegas, no solamente médicos generales, sino incluso hasta ginecólogos. El tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria es por 14 días porque si Clamidia trachomatis es el germen con, digamos, mayor frecuencia involucrado, entonces este es un germen intracelular, requiere la administración de 2 semanas de tratamiento para tener una alta tasa de éxito evacuándolo. Son 14 días de tratamiento y hay que dar tratamiento a la pareja. Si a la paciente, mujer, se le da doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 2 semanas, al varón se le tiene que dar, en todo caso, se le da una dosis única de acitromicina, 1 gramo, y a la semana se le repite la dosis. Es mucho más fácil que pueda cumplir con el tratamiento. Si nosotros damos solamente tratamiento para enfermedad pélvica inflamatoria a la paciente y no al varón, prácticamente no estamos haciendo mucho, en realidad casi nada, porque el germen va a ir de ida y vuelta. Lamentablemente, no solamente es problema de cumplimiento de la paciente, sino muchas veces de un tratamiento insuficiente. Y nosotros eso sí debiéramos tenerlo muy en claro. Cuando se habla del espectro clínico de la enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser muy variable. No vamos a esperar que una paciente venga con un dolor muy intenso o con dispareunia. A veces puede haber dolores muy discretos. Se sugiere que si se sospecha enfermedad pélvica inflamatoria, es mejor dar tratamiento porque uno con eso previene las secuelas posteriores. ¿Y cuáles son las 2 secuelas posteriores de la enfermedad pélvica inflamatoria? Son el embarazo ectópico y lo que es el dolor pélvico crónico por adherencias. No sé si eso es lo que de algún modo la doctora quería más o menos ver, ¿no?